Hola hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo poder conectarme con ustedes por este medio y saludarles también. Este es como el quinto intento, creo yo, de que estoy tratando de grabar este video y por diferentes razones se me corta al principio o logré hacerlo, pero en la anterior vez, pero no quedé conforme porque parecía que estaba hablando distraída y no a la cámara, no a ustedes. Entonces eso no me gustó y por eso decidí grabarlo otra vez, pero no es que estuviera distraída, lo que pasa es de que yo le pongo una señal a mi teléfono donde está la cámara para poder ver hacia ahí y que así ustedes no parezca yo como que estoy viendo a otro lado y estoy hablando, porque eso parece distracción, a mí no me gusta. Así es de que le cambié de posición y le puse ahí una señal para que sepan que estoy conectada y que no estoy distraída, sino más bien si me ven distraída es porque estoy tratando de concentrarme en lo que estoy queriendo comunicar y que no es fácil para mí estar delante de la cámara. Bueno, quiero enseñarles una foto que, que tengo ahí de mí. Yo no sé cuántos años tengo ahí, pero me gusta esa foto porque mi mamá me cortaba el pelo. De chiquita nunca fui a la peluquería. Y esa es otra razón por la que también decidí eh, cambiar de video, porque no me gustaba ¿cómo se llama? La toma que había hecho de mí. Entonces dije, no, y me volteé a ver encontré esa foto y dije yo, ah, bueno, son cosas de mi mamá. Yo creo que mi pelo siempre ha sido muy, con mucho frizz y quizás ella trataba de mantenerlo lo más corto posible para que no se me notara, pero ay, qué recuerdos esos. Bueno, quiero decirles de que quiero visitarles. Hoy tenía una planificación visitar a Paulita para enseñarle a usar la aplicación del Zoom y que pudiéramos de esta manera conectarnos por video y por audio para que de una manera, de esa manera nos sintamos un poquito más como en reunión, ¿verdad? Para que podamos comunicarnos, saludarnos, orarnos por otros, saber cómo estamos y así de alguna manera amortiguar el hecho de que no nos estamos reuniendo personalmente. Pero este es el fin de semana miren pues lo que uno ve cuando está en la cama. Este es el fin de semana del 4 de julio. Y entonces en la noche más tarde va a haber mucha reventación de cohetes. Ya no han habido estos días atrás y yo pensando de que era por las graduaciones. Se me había olvidado que este fin de semana es el 4 de julio. Entonces ando a veces un poco perdida. Pero bueno, quiero decirles de que por esa fue la razón por la que no me conecté con ninguno de ustedes antes, porque van a haber más personas en la calle y ustedes saben que el virus ahorita anda muy esparcido. Entonces no quiero estar en contacto con personas eh, y llegarlos a visitar a ustedes, ¿verdad? Porque eso alza el riesgo de contagio. Entonces quiero llegar cuando no hayan tantas personas en la calle y que podamos o reunir ya y poderles enseñar cómo usar el sistema de Zoom para que ustedes puedan nuevamente comunicarnos y sentirnos un poquito más cerca uno de los otros. Así es de que esa fue otra de las razones por las que decidí que iba a grabar este video hoy en la mañana y un poco más de silencio y más tranquila. Y mire, pues son más del mediodía y todavía no logro estar conforme con lo que he hecho hasta el momento. Espero que este video sí salga bien. Y para empezar el devocional de hoy quiero empezar alabando al Señor con un pasaje de el Salmo 103 que me es de mucha, me bendice mucho. Y espero que ustedes también. Dice así, el Salmo 103, 8 al 12.
en adelante, perdón. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. Y es bendición para mí leer eso, porque hay el enemigo a veces no a veces, siempre trata de ponernos duda, ponernos que no somos suficientes para el Señor, o que estamos haciendo tan mal, y sobre todo en medio de esa pandemia en que no podemos movilizarnos con la libertad que lo hacíamos antes. Entonces muchas veces vienen muchas dificultades a la mente, pero el Señor nos asegura de que en Él estamos seguros, y que Él nos ama, y que nos ama como un padre a un hijo, ¿verdad? Así es de que podemos confiar en Él y podemos depender de Él y rogarle que para nuestras necesidades Él nos ayude. Y bueno, entonces, siguiendo con el tema de los discípulos en la iglesia primitiva, vamos a hablar acerca de cómo ser un estudiante de la Biblia, cómo ser un ávido estudiante de la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer a través de 2 ejemplos que vamos a encontrar en el libro de Hechos. Y antes de continuar, quiero pedirles de que tomemos un tiempo para orar y rogar al Señor su dirección. Pues gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das nuevamente de podernos conectar por este medio. Gracias porque tú estás con nosotros y has prometido, Señor, que el Espíritu, tu Espíritu Santo, estaría cuando cuando Jesús no estuviera presente con nosotros. Tú enviarías al Espíritu Santo para ayudarnos a recordar todas las cosas que tú quieres, Señor, que nosotros aprendamos. Y por eso te damos gracias, porque sabemos que es tu Espíritu Santo el que nos dirige a toda verdad, el que nos ayuda, y te rogamos de que en esta hora nos abra la mente, nos expanda el entendimiento de quién eres tú y cómo quieres tú que seamos, y el corazón para atesorar tu palabra en dentro de nosotros también. Ayúdanos a ser hacedores, no solamente oidores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te alabamos. Amén. Bueno, entonces yo creo que ya di el anuncio de que por favor, si nos conectamos para ver qué día y qué hora es bueno para ustedes, llegar yo, visitarles y enseñarles a usar la aplicación de Zoom, para que de esa manera podamos reunirnos como grupo en vivo, y podamos vernos y escucharnos y estar, como digo, más unidos. Sería excelente. Por favor, quiero escuchar de ustedes. Bueno, entonces vamos a empezar leyendo. Ya leímos el Salmo, ¿verdad? 103, pero hoy nuevamente vamos a ver a través de una pequeña ventana en la época de la iglesia primitiva. Era una época en la cual estaban en persecución. Ya no había tolerancia hacia el cristianismo, sino que había una persecución de parte de las autoridades mismas de los judíos del templo, y de parte del gobierno romano para los creyentes que habían estado en Jerusalén. En el capítulo 2 y 3 los habíamos visto celebrando, estando en comunión, repartiendo todo lo que tenían, ¿verdad?, en común, para que nadie tuviera ninguna necesidad. Esa armonía, esa fluidez, esa alegría que tenían, no que se había deshecho, sino que había siempre gozo en ellos, pero una gran persecución detrás también. Así es de que estaban esparcidos los creyentes, pero el hecho de que no estaban juntos, que no podían celebrar los servicios juntos, no quiere decir de que el mensaje no era esparcido. Al contrario, ellos vieron oportunidades de compartir el mensaje del Señor con todo el que quisiera oír. Y en el pasaje siguiente vamos a leer el encuentro entre Felipe
y un personaje importante en la corte de una reina de Etiopía llamada Candace. Entonces vamos a leer del capítulo 8 de Hechos. Primero vamos a leer los versículos 26 al 29. Y estos dicen así: Felipe y el etíope. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, perdón, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Alguna vez hemos tenido un encuentro similar a este? Por similar quiero decir de que hemos encontrado alguna persona que no sea igual a nosotros, que no hablen, que no venga de nuestro propio país, que no tenga la misma cultura, que no coma los mismos gustos que nosotros tenemos, alguien totalmente diferente, alguien que no hace nuestro tipo de trabajo también. Bueno, este tipo de encuentro tuvo Felipe, ¿verdad? Él sabía que era una misión de parte de Dios llegar hasta este etíope y aunque él sabía que iba enviado de Dios, puso atención para ver de qué se trataba el asunto. No dio por hecho que sabía de qué era lo que iba a hablar. Vamos a continuar leyendo, dice los versículos 30 en adelante. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Imagínense, Felipe reconociendo nuevamente que está en una misión divina, ¿verdad? Porque él estaba predicando el mensaje en otra palabra, y dice que fue el Espíritu de Dios el que lo movió de un sitio a otro, y entonces se encontró yendo a la par de este etíope que iba quizás en su carruaje, leyendo al profeta Isaías. Entonces Felipe no se impulsó directamente a hablar: estás leyendo esto y ¿en qué sabes?, ¿verdad? No empezó a hacer preguntas, sino que solamente se puso a la par del etíope y escuchó lo que él leía para luego preguntar si entendía lo que estaba leyendo. Entonces Felipe, aunque ya tiene mucho tiempo, ¿verdad?, conoce el mensaje de salvación de Jesús, él no asume nada, sino que va con una mente abierta, listo para aprender quién es esta persona y qué es lo que está haciendo, cómo le puedo ayudar. Una actitud de estudiante en ese sentido, no como un maestro. También, entonces, cuando Felipe se presenta con esta manera de estudiante, ¿verdad?, querer aprender quién es el etíope que estudia, el etíope se siente con confianza de preguntarle a Felipe. Le dice: dígame usted, por favor, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces, cuando pues Felipe nuevamente no fue abrupto para decir: yo tengo un mensaje que compartirte porque fui enviado de Dios para este momento, sino que esperó el momento oportuno para preguntar y presentarse, y de esta manera hablar acerca del mensaje de salvación. Como todas las relaciones humanas, necesitamos conocer o hacer nuevos amigos, y eso toma tiempo.
pero vale la pena. No sabemos cuánto tiempo le tomó a Felipe compartir con el etíope hasta que el etíope llegó a entender mejor el mensaje de Jesús. Tampoco no sabemos nosotros cuánto tiempo nos tomará que vamos a tener disponible para evangelizar a otros, pero lo que sí debemos de hacer de nuestra parte como estudiantes es estudiar las escrituras constantemente para saber de qué se tratan y estar listos en cualquier oportunidad que tengamos de hablar acerca del evangelio, si es que es necesario hablar como dice San Francisco de Asís, ¿verdad? Porque muchas veces nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Entonces, pero el etíope como estudiante, él dice que venía de Jerusalén de adorar y iba de camino de regreso a su lugar de trabajo donde él vivía y seguía estudiando la palabra del Señor. Entonces tenía hambre de conocer el mensaje, ¿verdad? Había algo que él, seguramente había en su corazón que estaba preguntando, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? No lo entiendo. Y el Señor vio esa actitud y le mandó específicamente a Felipe. Entonces, como ya decía, es el Espíritu de Dios el que nos ayuda a nosotros a ir, que Dios se vaya revelando en nuestra vida, que Él nos vaya enseñando qué es lo que quiere que nosotros aprendamos. Y cuando tengamos estas oportunidades nosotros de compartir el Evangelio, que quizás no vamos a ver a las personas alguna otra vez, ¿verdad? Entonces, ser cautelosos de preguntar, de tratar de averiguar cómo está el conocimiento de la persona que queremos evangelizar, para no llegar como aquí yo sé de qué se trata esto y tú no sabes nada. Esa actitud no será bien recibida por nadie. Entonces, recordemos que nosotros estamos plantando semillas del Evangelio. Y eso, plantar semillas no quiere decir de que en un minuto atrás yo le presenté el mensaje de salvación y 5 minutos después usted va a ser un cristiano con conocimiento completo del Evangelio, ¿verdad? Toma tiempo. Entonces lo que nosotros debemos de recordar es que estamos sembrando semillas del Evangelio que a su tiempo el Señor llevará a su fruto y Él sabe cuál será. Así es de que este es el primer ejemplo que quería que viéramos, el del etíope con esa hambre, esa sed de aprender. Y el Señor le concedió escuchar el mensaje. Más adelante dice de que conforme se le abrieron los ojos, el entendimiento, y vio agua, ¿verdad? Dijo, ¿y qué obstáculo hay para que yo sea bautizado? O sea, para que yo sea lleno del Espíritu de Dios. Y entonces fue bautizado, ¿verdad? Fue lleno del Espíritu, conoció de que había pecado en él, que había algo que lo separaba de la presencia de Dios y que solamente a través del Señor Jesucristo podemos llegar a Él y que solamente su Espíritu Santo es el que nos puede dar a nosotros la llenura de la paz y el amor del Señor. Así es de que gracias a Dios por Felipe y por este encuentro divino que él tuvo. Y también hay otro tipo de estudiantes y vamos a ver eso en el capítulo 17 de Hechos. Los versículos 10 al 12 nos cuentan de que Pablo y Silas habían llegado de visita, dice, en Berea. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. O sea que Pablo y Silas eran maestros de la Biblia, conocían, ¿verdad?, el mensaje muy bien de la palabra de Dios, y ellos cuando llegaban a una ciudad nueva, lo primero que hacían era llegar a la sinagoga donde estaban los judíos, los que conocían muy bien el mensaje de la palabra. O sea, las escrituras ellos las tenían memorizadas y llegaban primero ahí, ¿verdad? Si las puertas se les abrían, se quedaban y enseñaban, y si no, pues ellos buscaban otra oportunidad de dónde ir a compartir el mensaje de salvación. Y el versículo 11 continúa diciendo, estos eran de sentimientos más nobles, refiriéndose a los bereanos, que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba.
muchos de los judíos creyentes y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Entonces, miren qué impactante. Aquí vemos a unos maestros de la palabra que llegan a enseñar también, a dar más luz a los que ya conocían parte de las escrituras, porque recordemos de que los judíos, ¿verdad?, que estaban en la sinagoga, sabían de memoria la escritura y sabían que el Mesías prometido iba a llegar, pero no tenían que ellos escuchar el mensaje de que Jesús, el Mesías prometido, había llegado, al que ellos esperaban había llegado en la persona de Jesús, y que necesitaban también buscar reconciliarse con Él a través de la confesión, de reconocer de que somos pecadores y que necesitamos al Señor en nuestro corazón. Y dice el versículo 12, lo leo nuevamente: muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Pero la actitud de estos estudiantes era diferente. Entonces, como ya decía, estos estudiantes ya tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios, solamente que necesitaban más luz. Ellos, al oír a Silas y a Pablo, dice de que recibieron el mensaje con toda avidez. O sea, de que cuando tenemos sed, por ejemplo, ¿verdad? Estamos en un tiempo que, hice ejercicio, fui a caminar, estoy sudando y tengo sed, pero no tengo agua. El deseo de satisfacer esa necesidad de agua. Así estaban estos de Berea también. Dice que recibieron esos mensajes, esas prédicas de Pablo con avidez, y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Tuvieron una actitud de estudiantes también. Fueron y trataron de corroborar si era verdad el mensaje que ellos estaban escuchando, porque era complemento, pero quizás en sus mentes era un poco de que ¿cómo se trata esto? Es verdad de que el Mesías prometido se cumplió en la persona de Jesús, y verdad, entonces había que aclarar ciertos conceptos. Entonces aquí hay dos clases de estudiantes, tres clases de estudiantes, mejor dicho. Todos somos estudiantes, ¿verdad? Solo el Señor es nuestro maestro. Felipe, que conocía el mensaje de salvación y que estuvo listo, fue sensible a la voz del Señor, a la voz del Espíritu Santo para llegar hasta este etíope, poner atención qué es lo que él está leyendo, qué está estudiando. El etíope, que no tenía mucho conocimiento, ¿verdad? Estaba leyendo, buscaba una respuesta acerca de las palabras de la escritura, de lo que él había escuchado, aprendido. Y entonces estos de Berea, que eran judíos y que tenían seguramente mucho conocimiento de la palabra de Dios memorizado, y que llegó este maestro que conocía un poquito más de la escritura que ellos y les llegó a complementar lo que ellos sabían ya. Y entonces ellos ávidamente, también con mucha hambre, con mucha sed de conocer la verdad, iban y comparaban en sus escrituras lo que estaban aprendiendo para ver si era verdad. Y entonces vemos este espíritu de querer ser llenos del conocimiento de Dios. Eso a mí me impacta de gran manera, porque es verdad, yo soy creyente por un poquito, como 29 años ya, y estos devocionales que yo comparto con ustedes, yo los recibo. A veces trato de resumir varios devocionales en un solo día. A veces les comparto el devocional de un solo día que yo escucho en una aplicación que se llama Lectio 365, y de la cual yo les he dicho anteriormente. Entonces, pero a mí me son de tanta bendición que yo dije, yo tengo que compartir esto con mis hermanos, porque también quiero que ellos sean bendecidos y que ellos vayamos comprendiendo el mensaje de la Biblia y cómo esto impacta, cómo lo que estamos viviendo ahora no son cosas nuevas, no son cosas que solamente nosotros estamos experimentando. No, a través de los años todos los creyentes han tenido diferentes pruebas, pero dificultades, sin embargo, han prevalecido. Y entonces a través de ellos, ¿verdad?, nosotros también podemos aprender a prevalecer, a seguir
conociendo del Señor y el propósito por el cual fuimos creados. Y entonces la pregunta ahora, hermanos, es: ¿qué clase de estudiantes somos? ¿Somos ávidos estudiantes de la palabra del Señor? ¿Tenemos hambre de conocer la verdad? ¿O somos estudiantes que nos conformamos nada más con, bueno, ya me explicaron este pasaje, qué bonito estuvo, ok, bye, el siguiente que viene? No, hermanos, mi deseo es de que el Espíritu de Dios se esté moviendo nuestros corazones y nuestras mentes para querer aprender más de Él, cómo es Él, cómo trabaja y cómo quiere que nosotros seamos, ¿verdad? En los tiempos en los que vivimos. Ya sea que seamos creyentes nuevos o con algún tiempo de conocer el Evangelio, no importa en qué estación o en qué época estemos. Lo que importa es que debemos de seguir buscando la verdad de Dios y pidiendo la ayuda de su Espíritu Santo para conocerle mejor. Esa es mi invitación de este día para usted y para mi audiencia, cualquiera que sea. Y si alguien de mi audiencia nuevamente no conoce cuál es ese mensaje del Evangelio del cual nosotros encontramos en la Biblia y quiere o ha escuchado pero no tiene una claridad al respecto, por favor contáctese conmigo y con mucho gusto podemos hablar al respecto. Y también con mucho gusto el hecho de, si nos llegamos a conectar, podemos compartir diferentes pasajes de la Biblia y compartir acerca de lo que Dios está hablando en nuestras vidas, cómo Él se está manifestando. Ese es el propósito de compartir, de juntarnos. Así que les invito a que oremos, demos gracias al Señor y que Él nos ayude a poder meditar en su palabra. Señor, gracias nuevamente por la oportunidad que nos das de reunirnos, de estar aquí escuchando tu palabra, entender tu mensaje. Ayúdanos, danos sabiduría, gracia, poder para poder recibir tu mensaje y ser buenos hacedores, Señor, poner por obra tu palabra. Muchas gracias porque ahora tenemos la Biblia impresa, lo tenemos en nuestro propio idioma para estudiarlo. Te rogamos que a través de tu Espíritu Santo nos des sabiduría para entenderla y ponerla por obra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te alabamos. Amén. Bueno, entonces, hermanos, ha sido un gusto saludarles nuevamente y compartir con ustedes en esta hora. Les ruego que sigamos buscando al Señor y leyendo la Biblia, animándonos unos a otros. Y por favor, sin pena, me pueden conectar, me pueden contactar por peticiones, por alabanzas. Si quieren hablar un ratito o un montón, yo estoy feliz de conectarme con ustedes también. Disculpen que soy un poco despistada y a veces se me pasa por alto, pero por favor no tengan pena de conectarse conmigo y de esta manera estar todos unidos en un mismo espíritu. Que el Señor les bendiga, feliz día y feliz día del Día de la Independencia. Que lo pasen en bonito y que lo celebren con mucha cautela. Hasta luego.